mediación. Entonces entramos acá donde nos habíamos quedado, que era la parte de, ya habíamos visto confidencialidad, habíamos visto imparcialidad, habíamos hablado sobre la parte de la celeridad como parte de los principios que nos ayudan pues a garantizar y resolver los conflictos de un periodo menor respecto a la parte de la vía jurisdiccional, que son un poco más tardados, la parte de la autogestión, que también es la responsabilidad que tenemos como parte directa de la mediación o como concurrente o partes en conflicto para tener esa participación directa y activa dentro de la mediación para poder solucionar estos conflictos. Y la parte de la flexibilidad, que este principio es opuesto a la parte del principio de rigidez procesal, porque la idea efectivamente es carecer de todo ese formalismo, toda esa burocracia que a veces los sistemas establecen para poder cumplir con ciertos procedimientos, en este caso para poder solucionar conflictos, es brindarle a las partes esa oportunidad de poder concurrir ante el órgano competente a tratar de presentar opciones y resolver el conflicto sin ningún tipo de formalismo o requisitos previos. Esa es la idea como parte de este principio. Cuando nosotros hablamos un poco sobre lo que es el conflicto, lo que es el litigio, porque se entiende a veces como una palabra sinónima, y ante todo, cuando nosotros hablamos de litis, estamos hablando de eso, de litigio, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de procesos, etcétera. Entonces, es variado. Entonces, aquí es muy importante establecer que el litigio es el conflicto de intereses. Y te lo puse ahí entre comillas porque es un concepto tomado de los doctrinarios que son especialistas en la parte de métodos alternos de resolución de conflictos y ellos definen efectivamente esto como parte de las terminologías que debemos de manejar. Entonces, ellos definen el litigio como el conflicto de intereses calificado por las pretensiones de uno de los interesados y la resistencia del otro. ¿Por qué? Porque el uno no está de acuerdo, porque la contraparte, es lógico, va a defender su posición y sus derechos desde otra óptica, indistintamente que exista una misma norma jurídica que las regulen o un mismo cuerpo de ley que las regule, pero cada quien, y penosamente, Cristiana, nosotros sabemos, y usted que ya prácticamente es una profesional del derecho, sabe de que en todas nuestras leyes, estoy hablando en términos generales, tenemos las lagunas y tenemos los vacíos. Ambas cosas abonan para que dé origen a estos litigios, porque cuando no son claras las normas y se prestan a más de una interpretación, es lógico que cada parte lo va a tomar de forma conveniente o la va a querer aplicar esa norma jurídica de manera conveniente, aquello que satisfaga a mis intereses. En un cambio, tenemos que cuando existe el vacío es otro problema que tenemos que también originan este litigio y es cuando nosotros buscamos cómo solucionar un conflicto, nos vamos a la ley, ¿verdad? Según la materia que estemos nosotros tratando y cuando vos buscas en esa ley no existe ninguna norma jurídica que regule, ¿verdad? El caso particular y entonces no sabes cómo resolverlo. Ante toda esa situación, gracias a Dios tenemos como parte de la fuente, de forma general en cada materia y en cada disciplina del derecho, tenemos pues la fuente en la cual nosotros nos podemos auxiliar para poder resolver estos conflictos, ya sean estos laborales, de familia, civiles, penales, etcétera. Y bueno, en el caso particular, que estamos hablando de la mediación, pues siempre nos vamos a auxiliar por excelencia lo que es a la parte del derecho civil. Entonces, lo que no está expuesta en las normas particulares, entonces nosotros adecuamos el derecho común. Aquí nada más tienes un flujograma de lo que es el conflicto como tal, desde cuándo se origina. Ahí tienes una definición según Carneluti que define el conflicto como de intereses
calificados por las pretensiones de uno, de los interesados, y la resistencia del otro, que es el que vimos ampliamente en la presentación anterior. Esto de la parte de los conflictos tiene funciones procesales y tiene ciertos elementos que deben de tomar en cuenta para poder establecer medios de solución y evitar estos procesos judiciales, que es lo que estamos tratando de evitar ahí al final del flujograma. Cuando nosotros hablamos del conflicto, existe una función procesal, deben de haber pretensiones, esas pretensiones pueden ser discutidas, pueden ser acordadas o bien pueden ser que las pretenda presentar, no siempre va a ser aceptada por la contraparte, por eso decimos son pretensiones insatisfechas, que es por parte de la otra persona que está en conflicto, que se resiste a aceptar esa forma de resolver conflictos. Siempre como partes de los elementos que intervienen en los conflictos son los sujetos, que son las partes involucradas. Está bien común la normativa que regula esto, anda buscando también cómo satisfacer a cada una de las partes, sujetos de la mediación, y la parte de la autotutela, que ya es una, digamos, una eh, responsabilidad que tienen las instancias, en este caso la Corte Suprema, que era la que lo tenía a cargo, y bueno, ya sabemos que los centros de mediación pues ya no dependen de ellos. En su momento vamos a ver esas reformas y esos cambios que se han dado en cuanto a la ley 540, de forma pues parcial algunas disposiciones que están en la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de la parte de los medios de solución como parte de la autotutela, bien, cuando existe un conflicto, entonces siempre se trata de buscar cómo proteger el interés del uno y del otro, ¿verdad? Y evitar que se den las pugnas, evitar que se den las lesiones psicológicas y físicas al momento de la mediación, y que pues estos no den ataques o que vayan a afectar también, porque ellos cuidan aparte del bienestar del lugar donde están mediando. Esto, como parte de la autotutela, es la respuesta a esos ataques que se dan a veces dentro de la mediación, cuando las discusiones y las partes se alteran dentro de las mismas. Y aquí, pues, simplemente cada quien está cumpliendo y ejerciendo de forma unilateral, pero al mismo tiempo de forma unilateral, porque yo decido voluntariamente someterme al proceso. Cuando ya estamos en el proceso de la mediación, se convierte en una autocomposición, porque ya no es una persona la que está ahí, estamos dos que estamos tratando de llegar a un acuerdo o a una transacción que sea conveniente. Cuando yo lo estoy haciendo de forma unilateral es cuando yo decido ir voluntariamente, o bien desisto de ir al proceso de mediación, o bien simplemente decido aceptar las reclamos que la contraparte está haciendo, que es el famoso allanamiento, o bien yo que estoy citando a la contraparte para poder mediar, pues le otorgo el beneficio del perdón. Eso se da siempre dentro de los procesos, y eso no podemos olvidar. Cuando hablamos de la heterocomposición, pues ya estamos hablando sobre la figura tanto de ese tercero imparcial, que es el mediador, estamos hablando de la instancia, que son, digamos, como un sujeto. Aquí se pone pasivo. Vos sabés que cuando hemos visto derecho administrativo, tanto uno y dos, cuando hemos visto el derecho tributario uno y dos, sabemos que siempre el sujeto pasivo pues lo representa el Estado, la administración pública, y ellos son el sujeto activo, perdón, el sujeto pasivo pues somos los ciudadanos y somos los sujetos obligados. En este caso, la figura de la mediación como tal, ellos representan esa figura pasiva, porque ellos escuchan, eh, ellos cuidan para que la ley no sea violentada, y por tanto los derechos de las partes, pero también están los conciliadores. Hay recomendaciones que en su momento ese tercer imparcial puede dar, y pues hay un proceso que es la finalización como tal del mismo, ya sea que hubo un arreglo o que no hubo un arreglo o un acuerdo. La idea siempre de la mediación es procurar por parte de ese tercero imparcial de llegar a un arreglo beneficioso para las partes. Eso es lo que pone, digamos, un fin positivo a la mediación. Pero no, penosamente, Cristiana, no siempre sucede eso. A veces está el proceso y ahí se agotan las partes,
efectivamente hay alteración de las partes, a veces se entra mucho en ese combate, como dice ahí lo dice el programa, esa presión, esa coacción de alguna de las partes que intervienen, y al final no se logra firmar, ¿verdad?, la mediación, pero pues se hizo el intento. Pero se le insta siempre a las partes, cuando ya se someten a la vía jurisdiccional, el judicial siempre en las primeras audiencias insta a que si no hay disposición de la parte de poder mediar. Claro que ya la mediación no la hacen ante el judicial y vuelven a remitirse a los centros acreditados para que sean estos los que se encarguen de llevar la mediación. Pero las partes las pueden requerir en cualquier etapa de los procesos judiciales. Esa es la parte también de la flexibilidad que tenemos en el sistema. Entonces, cuando hablamos, Sí. usted me para, Cristian, y usted me pregunta todo lo que quiera, dígame. Me llama ahí la atención que dice que si ya está en la etapa del proceso, el judicial los remite al ente regulador, que en este caso es la DIRAL. Sí, Pero yo tengo entendido que también el judicial puede hacer uso de mediación, o sea, se hace mediación durante el proceso y es inscrita por la voluntad o acuerdo de ambas partes. sí. No es necesario ir nuevamente a la DIRAL. Mira, cuando estamos en los procesos civiles, necesariamente ellos los trasladan a los centros, a los jueces. Hoy por hoy, aunque te digan que sí, tenés las posibilidades, te lo dejan libre efectivamente que cualquier etapa. Pero los arreglos o las mediaciones no las hacen ellos directamente, sino que te trasladan interrumpen y te trasladan a la DIRAC para que puedas realizar la mediación en materia civil. Sí, perfectamente en materia de familia y los jueces tienen ellos la potestad que dentro de las mismas audiencias ellos puedan mediar y ellos ejecutan y se hacen ante el judicial. En eso tienes toda la razón. Tal vez que no especifique que no en todas las materias se puede dar así. En materia laboral igual, como es una única audiencia de conciliación y de juicio, en cualquiera, si en la primera no se llegó a ningún arreglo, no quita de que cuando entres a la audiencia de juicio al final pues alguna de las partes cede y se pueda llegar a una conciliación. Lo que pasa es que ya hacemos uso de la figura de la conciliación. Puede perfectamente hacerlo. Y ahí se puede hacer. Pero en la parte de materia penal, generalmente ellos no les gusta hacerlo las negociaciones ahí o las mediaciones ahí dentro de las audiencias. Entonces lo remiten para poder hacer el acuerdo y ya la DIRAC remite el acuerdo para poder pues, certificar y adjuntarlos, agregarlos al expediente. Eso es lo que siempre hemos manejado. Sabemos que desgraciadamente no hay homologación en cuanto a de criterios y a veces de procedimientos penosamente. Y eso lo hemos tenido a nivel de todo el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la idea sí siempre es buscar la manera como descongestionar y mejor para los judiciales si las partes deciden expresar la voluntad de sentarse a poder ver una posible solución a través de la mediación, entonces perfectamente lo pueden hacer. Pero bueno, lo tenemos en esa parte. Yo no sé si en el momento vos estuviste dando tus prácticas, Cristiana, en la parte penal o en la parte civil. En la parte penal y no se trabaja de esa manera. Si ambas partes deciden hacer uso de la mediación, simplemente se hace ahí en la misma sala, estando los presentes, se suscribe el acuerdo y se presenta ahí mismo. O sea, no Sí. es necesario ir a la directa Es que nuevamente. sería lo ideal porque vos sabes que esa disposición de las partes que tienen al momento puede ser que cambien de parecer porque pues hay otras personas que pueden convencerlas de no hacerlo. Entonces les conviene, ¿verdad? Pero yo no sé si eso lo implementan hasta cuando están vulnerando derechos fundamentales o derechos humanos de la persona en esos procesos. Porque yo sé que inclusive la misma Defensoría que a veces, o el Ministerio Público que también da asistencia, hay casos en la cual ellos omiten la mediación y directamente presentan el caso y las acusaciones las presentan en la vía jurisdiccional. Yo he visto casos que efectivamente dicen, no, esto no amerita una mediación, no podemos. Ya más cuando están involucrados niños, etcétera, entonces ellos tratan mejor de presentar directamente la acusación.
Sí, Claro, porque hay delitos que no tienen el exacto. principio pues, de mediación, pero en el caso de los delitos que sí se puede Ah, optar claro. por la mediación, no hay necesidad de retrasar, por así decir, el Exacto. proceso. Simplemente se hace y como el Ministerio Público la mayor parte del tiempo es el ente pues principal de la causa, entonces por él es que él mismo es el que presenta la mediación. Está, ya Exacto. sea el judicial decide dar 24 o 48 horas o deciden hacerlo ahí mismo en sala, se inscribe y Exacto. se dicta pues una resolución. Exacto. Que esa es la idea, por eso es que son flexibles y pueden en esos casos hacer. Pero bueno, veremos más adelante y vamos a profundizar un poco más de cómo tenemos ahorita, porque desgraciadamente a veces una cosa es lo que dice la ley como tal, y en la práctica a veces cambia, pero tal vez no cambia de forma general, no se aplica en todas las judicaturas. Vos te quedas asustada, ya una vez que entres a litigar vas a ver cómo un proceso que tal vez es sobre un mismo asunto que vos querés llevar en más allá, ahí te lo cambian completamente en Granada. Vas a Granada y te cambian todo y te dicen esta tal cosa, esto no, esto sí, esto no y tal cosa. Y se supone que es sobre una misma materia, es un mismo caso a otros que ya tal vez llevaste con anterioridad, pero que lo tramitaste ante otras judicaturas, ante otro órgano jurisdiccional competente y te cambian a veces los requerimientos. Y muchos se dan en aquellas zonas de Masaya, de Granada, de Rivas. Entonces ahí tenemos esos cambios que desgraciadamente por eso que seguimos diciendo que aún siendo parte de las dependencias de la Corte Suprema de Justicia, pues a veces no hay homologación, a veces ni de criterios y a veces de procedimientos. Entonces, a veces eso es que nosotros los litigantes tenemos que lidiar con eso. Y ni modo, y tenés que someterse a lo que te exigen porque si no, no te le dan paso y vos quedas mal con el cliente. Entonces, pero hay cosas que sí ya las tenemos de forma ya establecida, porque ya están por ley. Bueno, dentro de los tipos de los procesos de resolución alterna de conflictos, puedes ver que ahí existe la parte de la mediación, la negociación, la conciliación y arbitraje, que de cierta manera en el primer etapa de esta sesión hablamos bastante sobre la diferencia de la mediación y la conciliación. Y ahí pues existe conceptos muy sencillos para poder diferenciar la mediación. Sabemos que es un mecanismo mediante el cual dos o más personas en conflicto buscan cómo solucionar de manera mutua y voluntaria sus intereses y sus necesidades. Ese mecanismo se desarrolla con la intervención de un tercero parcial, en muchos que no debería de ponerse como parcial, sino como un tercero imparcial que facilite la comunicación en el proceso. Digamos que dentro de las características que ya nosotros estuvimos viendo, debe de tomar en cuenta esa confidencialidad, esa voluntariedad, esa flexibilidad, esa informalidad para poder llevar digamos, un acorde, diálogos entre los participantes. Este es para tratar de que todos estén abiertos, de que todos estén relajados, tratar de crear digamos, un ambiente amistoso, si es posible, para poder no obstaculizar la mediación y poder pues, solucionar esas diferencias y evitar pues, que se den malos tratos de palabras, mucho menos en personas que se den agresiones, etcétera. Eso se tiene que evitar dentro de los miembros que participan de la misma. Cuando nosotros hablamos de una negociación, es un proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas y procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos. O sea, que se contempla generalmente como una forma de solución alterna de conflictos a situaciones que implican acción multilateral. O sea, ahí son acciones varias. En ese proceso los individuos tienen el control absoluto en la forma y el contenido de la misma. De cierta manera, la parte de la negociación, ese tercero está más invisible en ese particular, porque por la definición misma que te vi ahorita, podemos ver que la negociación sucede
en casi todas las áreas de la vida, porque lo vemos en lo familiar, lo vemos en lo laboral, etcétera. Entonces, en el área nuestra como abogado, un negociador que tenga la experiencia sirve como defensor de una de las partes y procura generalmente obtener esos resultados que sean favorables, posibles dentro de la misma negociación. De tal manera que tiene que buscar cómo determinar el resultado mínimo que la otra parte quiere, ¿verdad? Y que vaya a aceptar. Entonces, aquí tenemos que ir ajustando las solicitudes conforme la otra persona a las propuestas que uno vaya a dar dentro de la negociación y que esas propuestas sean acertadas en cada una de las áreas para el efecto de que produzca dentro del negociador una herramienta necesaria para que pueda ello instruir o dirigir la negociación de una manera positiva. Cuando hablamos de la parte de la conciliación, es más que todo como armonizar, o sea, que es un método también de resolución de conflictos que persigue que no nazca el juicio, porque eso es ante todo el objetivo primordial, es poder parar el conflicto ahí, que no vaya a escalar a la vía jurisdiccional. Entonces, el hacer uso de la conciliación es buscar que ese conflicto y esa acción de diferencia se desvanezca, se desaparezca y tener una solución que sea breve, sea eficaz y sea de menor costo posible. Esos mecanismos son bastante similares a la mediación, con la diferencia del rol del conciliador en este particular, que también ya te lo había explicado con anterioridad. Es bastante similar, pero el mediador no puede proponer, el conciliador sí puede proponer. Entonces es un poco más activa la participación del conciliador que la del mediador. Entonces, en la conciliación tenés otro abanico también de opciones, porque existen conciliaciones que pueden ser extrajudiciales y pueden ser conciliaciones judiciales, que era la que vos estabas diciendo. La idea que ahí mismo, estás ahí conectadita, que se me cerró. Sí, aquí estoy. Sí, pero no sé si te dejé de compartir. ¿Te dejé de compartir o lo estás viendo? No, ahí lo estoy viendo. Ah, ok. Es que fui yo la que aquí se me cerró, por eso me asusté, porque no ha pasado el tiempo. Y dije yo, y se me cerró, no era que se estaba procesando y se está reproduciendo la parte del video anterior. Entonces ahí es donde me salió de la presentación, pero aquí en mi monitor. Entonces, cuando nosotros dentro de la conciliación tenemos esa facilidad de que las partes pueden de forma extrajudicial, sin presencia de un tercero conciliador, sin presencia de un órgano jurisdiccional, perfectamente pueden las partes de manera directa llegar a un acuerdo. Estos son medios, digamos, de alternativos dentro del proceso judicial que se pueden dar para resolver esos conflictos sin tener que acudir a ningún juicio o a un tercero. Porque vos sabés que cuando se someten al proceso ante la DIRAC, las partes están dispuestas a pagar un porcentaje sobre lo que se va a discutir. En el caso cuando tenga que ver sobre incumplimiento de un acuerdo, de un contrato, etcétera. Entonces se tiene que depositar un porcentaje dentro del monto que se va a negociar y eso es para la institución. En la parte de la conciliación, pues es un mecanismo un poco más flexible en ese sentido, porque el tercero actúa e interviene, que puede ser cualquier persona, incluso de que puede abonar para que se firme un acuerdo y ese acuerdo es de tipo transaccional, es decir, que solamente es homologable a una transacción directa, sin intervención de un tercero o de un órgano competente para el mismo. Cuando ya estamos hablando de una conciliación judicial, es ver otro medio alternativo a la solución del conflicto, pero mediante una sentencia o mediante un acuerdo dentro del proceso. Entonces, es una forma, digamos, de especial de conclusión del proceso judicial. Aquí quien se dirige a las partes es el juez, que se puede dar así en la parte que estábamos hablando penal, que pues además de proponer ellos las bases de arreglo, ellos homologan y ellos buscan la forma de cómo convalidar los acuerdos por las partes, que a través pues de un acuerdo ante el órgano judicial, que al final pues también opera como fedatario, porque va otorgando eficacia a cosas juzgadas dentro del marco de la legalidad. Tienen ellos esa potestad. Cuando hablamos de la figura del arbitraje, es un procedimiento en el cual las partes conviene someter una controversia, un conflicto a un tribunal arbitral.
Ya ahí es un órgano colegiado, por decirlo así, pero es unipersonal, que dicta un laudo decisivo por la controversia. Y las partes que se someten al arbitraje de forma voluntaria saben que es de obligatorio cumplimiento cumplir con el laudo arbitral. Cuando hablamos de laudo arbitral es una resolución normal, como cualquier otra, pero que es de obligatorio cumplimiento para cada una de las partes que decidió voluntariamente someterse al mismo. Entonces, ahí es súper importante tomar en cuenta que las partes al someterse a ese proceso de arbitraje optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. O sea, ahí sí se ventila de forma muy particular los casos. Entonces, existe efectivamente la parte de la figura del arbitraje en el artículo 24 de la ley 540 y define los tipos de arbitraje, porque pueden existir arbitrajes de derecho y arbitrajes de equidad. La primera que está referida a los árbitros que resuelven las cuestiones de controversias con arreglo al derecho aplicable, o sea, según sea la materia. Cuando estamos hablando de un arbitraje de equidad, cuando el tribunal arbitral resuelve las controversias conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos, como tal. Entonces, también existen otros, como son los arbitrajes institucionales, los arbitrajes ad hoc o administrativos, que también se incluye en algunas también normativas que las incorporan de otros países latinoamericanos y que también están reconocidas como parte de los tipos o clasificación de arbitraje. El primero, que es el arbitraje institucional, este se caracteriza porque se elige a una organización existente para que sea esta la que resuelve el litigio, pudiendo pues, el centro de mediación o el instituto correspondiente nombrar a los árbitros y dirigir el procedimiento. Cuando estamos hablando de un arbitraje administrativo, las partes otorgan su confianza a una o varias personas por su prestigio profesional, o sea, que cuentan con un aval de los interesados en el conflicto para poderlos resolver. Entonces, para ello es necesario siempre tomar en cuenta dentro de este último, estamos hablando del arbitraje administrativo, la parte de que esto igual es confidencial. Ahí de cierta manera, aunque sean arbitrajes administrativos, deben de cumplir con los principios y con las características que mencionamos en un inicio, que son parte de la mediación, que quiere decir la autogestión en la designación de los árbitros, la parte de que no requiere de tanto formalismo, o sea, es como semiformal en ese particular, es confidencial, como lo habíamos mencionado en un inicio, es un árbitro imparcial y ahí sí ya se establece la parte de imparcialidad y es consensual. Las partes lo deben de pedir y lo deben de consentir para que se pueda dar. Entonces, a diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. Desde el momento que se somete y deciden voluntariamente someterse al proceso de arbitraje, ya no se pueden retirar. Ya aunque una de las partes ya no quiera hacerlo, ya una vez que se somete ante el tribunal, ya solamente es poder esperar el laudo arbitral, que es de obligatorio cumplimiento. Bueno, aquí este es nada más lo que ya habíamos hablado del litigio. Pero existen otros aspectos muy importantes en cuanto a la parte de las ventajas y los límites, ya como para ir cerrando, Cristiana, esta sesión 1, igual hay algunos todavía aspectos que tal vez no nos va a dar el tiempo de poderlos tocar en esta sesión, pero que están en el material que te he compartido, otros que lo vamos a complementar cuando miremos el objetivo, la misión de lo que es la ley 540 y ahí vamos nosotros a complementar nuestro autoestudio. Entonces, dentro de la ventaja está la parte del autosugestivo. ¿Qué quiere decir? Que es la participación directa de las personas que concurren en la gestión y la solución de esos conflictos. No es indispensable contar con un servicio o una asesoría de expertos. Las partes perfectamente, el interés es poder llegar, es tener la disposición de llegar a un acuerdo. Con eso es suficiente y no requieren de la asistencia de abogados, personas especializadas en la materia para que la auxilien o la vayan a auxiliar o asesorar al momento del acto de la mediación. Cuando hablamos de que son económicos y rápidos, como parte, ¿verdad?, de las ventajas, es que uno de los grandes incentivos es la promoción de este mecanismo, es el empleo de menor cantidad de recursos materiales e inmateriales.
¿Por qué? Porque buscas cómo solucionar el conflicto, reduce el ahorro en cuanto al dinero de gastos de un profesional del derecho que tiene que llevar el caso a la vía jurisdiccional. Y este pues es un tema muy importante porque es parte del área del negocio, del comercio y que hoy por hoy han optado también por la mediación. La parte dentro de los contratos mercantiles, los contratos comerciales, efectivamente ya se incorporan dentro de los mismos una cláusula que hace referencia sobre el arbitraje y ya te nombran a veces el centro de arbitraje a la cual se van a someter en caso de conflictos e incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en los contratos. Entonces ya están esos laudos arbitrales establecidos dentro del mismo. Cuando hablamos de las confidenciales, que es como tal, de las ventajas, es porque se trata, en primer lugar, de que las actuaciones y la información que se vaya a ventilar durante el proceso de la mediación y posterior a ella sean de carácter confidencial, no sean comentadas por ninguna de las partes ni por el mediador. Y la ventaja que son flexibles y son informales, sí, porque dentro de este mecanismo de solución de alterno de conflicto, a excepción del arbitraje, carecen de toda expresión de formalismo procesal. Usted sabe que dentro de la parte del proceso de arbitraje hay documentos que son considerados como prueba, pueden haber testigos, pueden ser plazos que establece el mismo proceso de arbitraje y que ya las leyes particulares establecen. Pero en la parte de los mecanismos a través de la mediación, pues no se da. Eso es muy importante. Se elimina por todo eso. Cuando posee un carácter educativo, es porque al implementar este mecanismo de solución de conflictos, no solo se busca cómo educar a las partes en la forma de poder manejar un problema y cómo solucionar esos problemas, sino que después de ese proceso ellos adopten esos mecanismos como un hábito, como un patrón de comunicación que en lo sucesivo durante las negociaciones futuras que vayan a hacer con otras partes puedan adquirir esa cultura de comunicación y una cultura automáticamente de paz, porque eso es lo que se busca a través de estos métodos alternos. Entonces, dentro de la ventaja que hay mayor nivel de satisfacción. Bueno, pues porque los acuerdos normalmente son producto de las voluntades. Si una de las partes no está de acuerdo al momento de llegar a una propuesta de solución, simplemente no se incorpora dentro del acuerdo o no se firma el acuerdo como tal. Entonces, está bajo ese esquema, todos son ganadores porque no va a ser uno que va a ganar más que el otro, sino se busca cómo obtener, digamos, un arreglo en la cual se vayan dentro de ellos la idea o la mentalidad de disminuir esos costos económicos y que sobre todo pues que las partes vayan a tener un equilibrio emocional, porque al momento que se están ventilando a veces casos dentro de la mediación, esto afecta, a veces entorpece y a veces te lesiona emocionalmente como persona, aspectos que se van a discutir dentro del grupo. Entonces, dentro de esta, lo que te garantiza es para que las partes salgan con una tranquilidad emocional. El acuerdo va más allá pues, de ese compromiso de las partes, sino que es un acuerdo que es satisfactorio y es definitivo. Cuando hablamos que dentro de la ventaja es la percepción de justicia, porque los usuarios que hacen uso de estos mecanismos se van satisfechos, sus intereses se han cumplido, sus necesidades también han tenido una solución y que ellos pues de forma voluntaria pues han cumplido con un proceso que ha sido rápido, ha sido fácil a través de estos métodos y que no ha sido por resultado de imposición de un órgano jurisdiccional. En cuanto pues a la oportunidad de mantener y fortalecer las relaciones, eso es muy importante porque los límites del mecanismo de solución alterna de conflictos están enfocadas en tres aspectos muy importantes. En primer lugar, real. ¿Por qué? Porque está relacionado con la capacidad que nosotros intelectual y emocionalmente tenemos al concluir a esta mediación, a participar y actuar dentro del trámite. Cuando es los límites, la parte legal, porque los límites están establecidos por los preceptos jurídicos, eso ante todo. No existe la parte del límite de la mala fe,
los evita dentro de estos procesos que cuando uno o varias personas que concurren y hacen uso de este método, llegan y utilizan deliberadamente o implícitamente el trámite, pero para efecto de causar, digamos, daños el uno al otro o a terceras personas. En este caso, no entran dentro del proceso que el tercero imparcial trata de que en el proceso de resolución alterna de conflictos no se dé estos actos de mala fe por ninguna de las partes que concurren. ¿Por qué? Porque no estarían aunando llegar a una solución pacífica. Más bien generaría mayor conflicto entre las partes y ese tema de los conflictos va a ser la unidad 2 que vamos a desarrollar en la próxima sesión, Cristiana. Entonces ya ahí no nos vamos a entrar a abordar más sobre los conceptos de la parte de los conflictos y los diferentes tipos de conflictos que existen y que pueden ser solucionados a través de estos mismos métodos reales. Eso ya nosotros lo vamos a desarrollar, pero en una próxima semana que estemos abordando esta sesión 2. Entonces, eso es como parte, digamos, de las generalidades, las características, las ventajas, los elementos de los métodos alternos de solución de conflictos que te quería proporcionar en esta primera sesión. No sé si tienes alguna duda, no sé si tienes algún comentario. No, por el momento no. Muy agradecida por el tiempo y pues creo que un poquito de ventaja que llevo es como ya he visto un poquito de lo que es el proceso de mediación, entonces no me siento tan desubicada. Ah, claro. Ya logras entender todas estas partes, nada más que los vas identificando qué es un elemento, qué son las características, pero es algo que vos ya conocés, no es nada nuevo para vos, que es lo importante, y que eso pues, te va a facilitar a que cada uno de los temas que desarrollemos en los encuentros pues, sea fácil, sea sencillo, y que te va a servir también a que tengas una participación más activa en las próximas sesiones y siempre pues de compartir. Yo siempre les digo a ustedes de que cada encuentro, cada sesión sea la forma en cómo estemos implementando métodos aprendizaje y enseñanza sea de interacción. O sea, siempre estamos, usted me comparte, yo le comparto porque no todos lo sabemos todo, ¿verdad? Siempre estamos en ese proceso de poder aprender día a día. Dice mi mamá que hasta el último suspiro es algo nuevo que aprendemos ya al finalizar pues nuestro paso por esta tierra, por este mundo. Y creo que todos estamos abiertos a aprender cada día. Siempre. Algo nuevo vamos a encontrar aquí, algo nuevo voy a aprender yo, algo nuevo vas a aprender vos. Pues aunque muchos hemos puesto en práctica de cierta manera la mediación, lo hemos hecho desde casa, lo hemos hecho como hermana, lo hemos hecho como hija, lo hemos hecho como compañera, novia, esposa, siempre estamos buscando la manera como. Y lo importante siempre es que en cada ámbito que nosotros tratemos de implementar estos instrumentos de mediación sea en virtud de la satisfacción de ambas partes. No es la idea de solo satisfacer a la otra parte, porque ya ahí entramos en un proceso como o un tema que tiene que ver con derechos humanos, con género y poder, que tiene que ver con cultura de paz, etcétera, pero que no es parte, digamos, de los temas de mediación que tenemos que abordar. Igual yo te agradezco infinitamente que te me hayas conectado de manera puntual y ya el día martes entonces nos estaremos encontrando de forma presencial, Cristiana. No me queda más que desearte que pase feliz día. Es todo por mi parte. Muchas gracias, profe, de igual manera. Gracias. Gracias y pase buen día. Nos vemos el martes mediante. Dios mediante mi niña. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias.